Ah, me habían dicho que acá en seguridad, habilitar sala de espera, compartir, permitir que los participantes compartir chat, permitir que se cambien el nombre, reactivar el micrófono, iniciar. Estaba viendo lo de poder escribir. ¿Se puede entrar? Y creo que no se pudo. No se puede, creo. ¿Qué dice? Bloquear reunión, habilitar la sala de espera, ya está. Ocultar las imágenes, compartir pantalla, chat, permitir que se cambien los nombres. Chuta. Bueno, Camila, de todas maneras la clase va a quedar grabada. Trata de escuchar lo mejor posible, ¿ya? Y si igual hay alguna duda que no te queda claro y no puedes estar en la clase, después me consultas por WhatsApp. ¿Ya? Ojalá lo hayas escuchado. Puede enviarle un mensaje. Ese le va a llegar. Dice que algo. ¿Pero entendiste lo que te quise decir, Camila? Ya, bacán. Bien, chiquillos, esta que está acá es la guía, ¿cierto? Con los 9 problemas. Entonces quiero preguntar en la número 1. ¿Hay alguna duda? Cuando se refiere a que son ortogonales, paralelos o ninguno, ¿se refiere a que son en el plano, en el espacio? En el espacio o en el plano, dependiendo. Pues. Por ejemplo, acá tienes 2 vectores en el espacio. Acá Ah, tienes 2 vectores en el plano. Aquí tienes 2 vectores en el espacio. que lo leí y mi cabeza se movió para el lado diciendo, ¿ah? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo verificar si 2 vectores son ortogonales o no? La cantidad de puntos que te dan, por así decirlo, ¿Cuál era la los condición? coordenadas. Aquí vamos a anotar. ¿Ven el PowerPoint, cierto? ¿Cuál es la Sí, condición para que 2 vectores sean ortogonales? que ambos Igualando, vectores tengan o tres sea, coordenadas. ese ortogonal tenía que dar 0, ¿no? Bien, que el producto punto entre esos 2 vectores me tiene que dar 0. Si el producto punto me daba 0, yo podría decir que los vectores son ortogonales. En cambio, la condición de paralelismo... Tiene que dar igual. Sí, muy bien. Eso yo no lo dije, por lo tanto, el que lo buscó es porque lo sabe. El producto punto es la norma de A por la norma de B. Tiene que coincidir ese producto para decir que son paralelos. O incluso también se puede dar este caso, que si yo hago el producto cruz entre ellos dos, me dé 0. ¿Ya? También es una opción de decir si los vectores son paralelos o no. Y eso es todo. No sé si necesitan que yo haga, por ejemplo, el primero para que tengan una idea. Sí, profe. ¿Sí? Ningún problema. Ya, profe, porque a mí el primero me dio que no era ni ortogonal ni paralelo, pero no estoy segura. Revisemos. Criminal. Entonces, ahí está. Bueno, entonces necesitamos saber si son ortogonales. Vamos a utilizar primero el producto punto. ¿Ya? Alguien escribió en el chat. Ayer vino el video y para que sea paralelo se usaba A igual a T por B. Sí, pero sí, también puede ser esa una condición. ¿Ya? Anotémosla de hecho. Buena acotación. También podría darse este caso. Ustedes ocupan la condición que quieran, no es necesario regirse por una. Pero la de vectores ortogonales sí tiene que ser así. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el A punto B. ¿Cómo se hacía A punto B? Recordemos que A punto B es multiplicar X con X, Y con Y, Z con Z, y luego sumarlos. Entonces, menos 5 por 6 son menos 30. 3 por menos 8 son menos 24. 24 Y 7 por 2 son y 14. 14. Entonces acá tenemos menos 30 menos 24, son menos 54, y menos 54 más 14 son Menos 40. menos 40. Listo.
Eso significa que como es distinto de 0, A no es perpendicular con B, o ortogonales con B. Tengo un perrito que quiere morder su cablecito. Bien. ¿Cuál sería la otra? La otra sería usar cualquiera de estas tres. Por ejemplo, yo voy a usar el producto cruz más que nada para practicar el producto cruz. Entonces vamos a hacer el producto cruz A cruz B. ¿Cómo se hacía esto? Determinante. La primera fila se colocaba I, J, K. Y la segunda fila se colocaba el vector A en el mismo orden. Menos 5, 3 y 7. Y luego se escribe el vector B, que es 6, menos 8 y 2. ¿Cierto? Entonces acá teníamos, partíamos con el I, colocamos I, paréntesis, borramos el con él, ¿cierto? Y multiplicábamos 3 por 2, 6, menos, ¿cuánto es menos 8 por 7? 56. 64. Más 50 y 50, Ah, das más. 56. 56, ¿cierto? Porque 64 es 8 por 8. Exacto. Después venía el J. Entonces viene un menos J, paréntesis, entonces eliminamos el con él. Entonces ahora se multiplicaba el menos 5 por 2, que son menos 10, menos 6 por 7, 42. 2. Después viene un más K, paréntesis, entonces lo tomaba él, elimino él con él y me queda 5, o sea, menos por menos más, 5 por 8 son 40, menos 6 por 3, 18. Sin tener que hacer mucho cálculo, yo puedo darme cuenta que esto es distinto de 0. Porque para que me diera 0, cada uno de ellos me tendría que haber dado 0. Por lo tanto, estos dos vectores tampoco son paralelos. Por lo tanto, son simplemente dos vectores que se encuentran en el espacio. Y eso era todo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Ya, ahora, importante destacar, hoy no me aparecen los que van entrando. Ya será. Bueno, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el producto punto les da 0? Inmediatamente dicen que los vectores son ortogonales. ¿Qué hubiera pasado si el producto cruz les da 0? Hubieran dicho inmediatamente que los vectores son paralelos. Y listo. Y si no son ninguno de los dos, ¿por qué? No son nada. A eso se refería con el primer ejercicio. ¿Se entendió lo que hay que hacer directamente? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? No, ¿No? profe. ¿Todo ok? Perfecto. ¿Será necesario hacer las otras tres? Porque si se dan cuenta, en el fondo no es difícil, digamos, lo que hay que hacer. Profe, disculpe, ¿era paralelo cuando era distinto de 0 y octodoncio cuando era igual a 0? Ahí está, mira. Espérate. Si son ortogonales, es porque A punto B te da 0. Y si son Ya. paralelos, es porque A punto B es lo mismo que multiplicar la norma de A por la norma de B. O yo el que más voy a usar es este. El producto cruz te da 0. Si el producto cruz te da 0, ¿cómo se llama? Son paralelos al tiro. Ah, ya, ok, Y hay otra que gracias. es más fácil, que es esta. Pero que no siempre es tan fácil visualizar. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿por qué J es menos J? Porque en una determinante, según la regla de Laplace, es más, menos, más. Porque la regla de Laplace está Ah, ya, ya. asociada al término menos 1 elevado a I más J. Pues, no del I Ya, unitario, pues, sino que la posición I con la posición J. Entonces, acá está la posición 1, 2. Entonces, 1 más 2 te da 3 y un menos 1 elevado a 3 es menos 1, negativo. Ya listo, vaya, gracias. Siempre es más, menos, más. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ya. La número 2 dice, ¿para cuál valor o valores de A serán paralelos, ortogonales, los vectores U y V? Por ejemplo, para que sean ortogonales, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Será necesario hacerla o no? Encontrar el valor de A para que dé 0.
¿Para que dé 0? ¿Para que dé 0 qué? El Producto por V. punto. El producto punto, eso. Y después para el paralelo hacen el producto cruz y lo igualan a 0. Y hacen exactamente lo mismo. Por eso pregunto, ¿prefieren que lo haga o lo pueden hacer ustedes solitos? Aquí manda el que habla, el que no habla, después no, es sin quejas. Sí, hágalo, profe. Lo hago, ya, perfecto. ¿Nos da un ratito para hacerlo antes? Hácelo mientras tanto, pues por último después lo comparáis. Porque igual son hartos ejercicios y la idea no es perder mucho tiempo, ¿ya? Pero hácelo y de ahí lo comparáis si es que te dio o no. Por último silencié el micrófono, o sea, el audio, no sé. Profe, ¿esta clase la va a subir al Igual que canal? siempre, como esto es como una clase más. Y también va a ser subido como un día viernes, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Vale. Bien, para que sean ortogonales entonces, ortogonales, necesito como condición que el vector u punto el vector v me dé 0. Ah, ya, pues entonces el vector u punto v va a ser 2 por menos 4 son menos 8, más 4 por menos 8 son menos 32, más menos 5 por, menos 5 por a, perdón, son menos 5a igual a 0. ¿Cierto? Menos 8 menos 32 son menos 40, menos 5a igual a 0. El 5a lo paso sumando, ¿cierto? Y después el 5 pasa dividiendo. ¿Y cuánto es menos 40 dividido en 5? 8, menos 8. Ocho. Entonces, No. cuando a vale menos 8, los vectores son ortogonales. ¿Sí? Para que sean paralelos. Paralelos. Vamos a usar, podemos hacer el producto cruz, pero miren, les voy a explicar este que dijo también su compañera, que también es bastante útil. Para que sean paralelos, el vector u tiene que ser igual a t veces el vector v, o al revés. El vector v tiene que ser igual a t veces el vector u. ¿Ya? Miren, quiero que se fijen bien. 4, ¿con qué está relacionado con este 2? Que el menos 4 lo puedo escribir como menos 2 por 2. ¿Cierto? Este es el 2 original y este es el factor. Veamos acá, el menos 8. Comparado con el 4. ¿Cómo lo puedo comparar? 2 por Menos 2 por 4. ¿Cierto? O sea que aparentemente yo multipliqué menos 2 al u y me da como resultado el v. Ah, ya, pues entonces el v tiene que ser igual a menos 2u. Y por lógica, o simple inspección, si este vale menos 5, ¿cuánto tiene que valer a? Fíjense, a cada uno de ellos lo multipliqué por menos 2 para que me diera la componente de v. Si yo el 2 lo multipliqué por menos 2, me dio menos 4. Si yo el 4 lo multipliqué por menos 2, me dio menos 8. Entonces, ¿cómo me da el a? ¿Menos 10 10. o 10? 10. ¿Por qué? Porque al menos 5 lo multipliqué Sí. por el factor menos 2. Y eso me da 10. ¿Se entendió? Sí. Me dio igual, profe. ¿Ah? Yo le había pedido darnos un rato, me dio igual. Buenazo. ¿Viste? ¿Alguien alguna duda de cómo se hacía el 2? ¿No? Ya, perfecto. Nadie dijo nada. Y en el chat hay una pregunta, o hay alguien que dijo. Ah, que había leído Francia. Disculpa, Franco. Ah, pero el Franco era Arancibia. Eres bulineable. Que al Franco lo conozco del colegio, uno que llevó clase en el colegio. Sí, que es el mismo, pues si no, no sé. ¿Eres tú mismo? Cuando un profe conoce a un alumno ya. ¿Eres tú mismo o has cambiado, Franco? Sí, profe. Este sí me acuerdo. Ya, el 3. ¿Lo pudieron hacer o no? No, profe, yo el 3 no lo entendí. Ya.
¿Alguien más no entendió el 3 para poderlo hacer? Profe, se supone que estaban en norma, ¿o no? O sea, Sí. eso no es valor absoluto. Son las normas, sí. Generalmente cuando se colocan dos barras o en una sola barra, da lo mismo, ¿ya? Pero se subentiende que cuando es una barra dentro de o sea, dentro de esas dos barras hay un vector, eso es una norma. Y si hay dos barras dentro de un número es porque son valor absoluto. Bien. Bueno, este ejercicio tiene una dificultad entre comillas, pero hasta por ahí no. Porque me dicen que hay un vector v, ¿ah? Que no lo conozco, que solamente sé que mide 2. Tengo un vector w, que tampoco lo conozco, que solo sé que mide 3. Sé que el ángulo entre ellos es de pi tercios, y me piden obtener el módulo, o la norma, mejor dicho, de v menos 2w. Por ende, necesito conocer quién es v y quién es 2w, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? ¿A quién se le ocurre cómo podríamos hacerlo? A ver. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a dar un vector v, ¿ya? Pero como me voy a dar un vector v, no me voy a complicar la existencia, y el vector v lo voy a colocar justo sobre el eje x y los ejes coordenados. Porque por si fuera poco, aquí en ningún lado dice que son vectores en el espacio, son dos vectores cualquiera. Y para cualquier vector que cumpla esta condición, yo voy a poder obtener esto. Entonces, si yo conozco v, en este caso, ¿quién sería v? Si es de norma 2, significa que mide 2 unidades. 1, 2. ¿Cierto? O sea que este sería el punto 2,0. Por lo tanto, yo puedo decir que v es el vector 2. Y se acabó. Y ahí tengo quién es v. Sin embargo, el w no lo conozco. Lo único que yo sé es que el w forma un ángulo de pi tercios con v. Eso es lo que yo sé. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿puede cambiar cuánto era pi tercios? Pi tercios era 60. ¿De ahí que queréis que coloque 60 grados? Sí, porque odio radianes tanto por Oye, el cabro, ya, lo que bueno. pasó en la introducción al cálculo. 60 grados. Pero si eso es, pues, introducción al cálculo. Acuérdense que yo les dije que este cálculo 3 es un compendio de todos los cálculos. Bueno, W es un vector que no tengo idea sus componentes. Por lo tanto, le voy a llamar, no sé, pues, XY más YJ. Y ahí está nuestra pega, encontrar quién es X y quién es Y. O sea, ese es nuestro trabajo, digamos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo hiciera el producto punto entre V y W? Por definición, el módulo, o sea, la norma de v por la norma de w por Ya. el coseno del ángulo. Por definición es la norma de V por la norma de W por el coseno del ángulo, ¿cierto? Pero a su vez yo puedo calcular el producto punto de forma analítica. De hecho, el producto punto entre V y W sería 2 por X y nada más. Entonces acá me queda 2X. ¿Por qué? Porque como este no tiene J, es 0, y 0 por I me daría 0. Aquí la norma de V es 2, la norma de W es 3, por el coseno del ángulo que es pi tercio. Se van los dos, y por ende me queda que X es igual a 3 por... ¿Cuánto es el coseno de pi tercio? Coseno de 60 grados. ¿Un medio? ¿No, un medio? ¿Qué dice el público? 60, 30, 2, 1, raíz de 3. Por lo tanto, el coseno de pi tercio, que son 60, es cateto adyacente partido por hipotenusa. Un medio. Ah, no. No. Raíz o sea, es, profe, Ah. coseno, sí, es un medio. Ya. Es que tengo aquí al lado una tablita con todo lo que es radianes, Ah, ya. coseno, seno, que soy horrible con esto. Ya, pero está bien Por que eso lo tengas tu detesto tablita. tanto trigonometría. Está bien que tengas tu tablita. Ahora, no vaya a tener que acostumbrarte a toda la trigonometría, así que es bueno ir practicando. Bueno, ya tengo el X del vector V, porque una vez que yo conozca el W, puedo hacer esto que me piden acá y estoy al otro lado.
Ya tengo el X. Me falta el Y. Profe, Dígame. ¿por qué puso 2x? Hace el producto punto entre V y W. Ya. ¿Cachaste? 2 por X, 2X. Como este no tiene I, no tiene J, es porque tiene un 0, 0J. Y el 0 con el I te da 0. Por eso el producto punto te quedó como 2X. Recuerda que hay dos formas de calcular un producto punto. Por definición y de forma analítica. ¿Entendiste o no? Ya. Sí, sí entendí. Sí, perfecto. Bueno, ahí tenemos el X. Sin embargo, yo sé que la norma de W vale 3. Y yo sé que por lógica la norma de W es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cierto? Si yo elevo esto al cuadrado, me va a quedar 9 igual a X cuadrado, que en este caso sería 9 cuartos. 9 cuartos más Y cuadrado. Por lo tanto, el 9 cuartos puede pasar restando. Y por lo tanto aquí puedo sacar el mínimo común. ¿Cuánto es 9 por 4? 27. Y sería igual a 27 cuartos. Ya, y 9 por 4 es 36. Ya, y 36 menos 9 son 27. Igual a Y cuadrado. Entonces ahora saco la raíz y me queda entonces que Y sería raíz de 27 partido por 2. Y como la raíz de 27 es 3 raíz de 3, partido por 2. Y ahí tenemos el valor de I. Por lo tanto, encontramos el vector W. Es 3 medio I más 3 raíz de 2 medio J. Y con este vector y este vector, ahora hacen esta resta, ¿ya? Y luego le sacan su norma. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Este es el momento de hacer todas las dudas que tengo. Profe, disculpe, llegué un poco tarde. ¿Cómo se concluyó que el vector v es 2i? No, no se concluyó. Yo lo O impuse. sea, Porque yo lo que hice fue darme un vector que estuviera justo sobre el eje X. Y como tiene norma 2, significa que tiene 2 unidades. Entonces de aquí a acá estás en el punto 2,0, que es 2i. ok. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque recuerden que yo un vector lo puedo desplazar para cualquier lado y sigue siendo el mismo vector. Así que mientras cumpla con esa condición, da lo mismo. Profe, disculpe, ¿y también se puede hacer lo mismo con W? Podría haber Porque puesto creo que es W más acá sencillo abajo. así. W acá abajo. O W en el eje Y, está lo mismo. ¿Cachai? Porque lo importante es entender de que estos dos vectores forman un ángulo de pi tercio. O sea, por ejemplo, si hubierais puesto W acá abajo, hubierais tenido 3i. Y el v se hubiera llamado xi más yj y así sucesivamente. Y claro, van a cambiar los vectores. El tema es que lo que no va a cambiar es este resultado. Ese es el resultado final el que no va a cambiar. Porque independiente de los vectores, como los vectores cumplen con estas condiciones, tú puedes calcular eso sin ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario. ¿Ok? Listo. 4. Obtenga el área del paralelogramo determinado por los vectores. Dar una interpretación geométrica U y V, donde U y V son esto y U y V son esto. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba el área de un paralelogramo determinado por los vectores? Según la materia, según lo que estaba en el PowerPoint. ¿Qué cosa me daba el área de un paralelogramo? Según la guía. Ahí volví. ¿Me escuchan? Sí, ya Sí. volvió. Lo ¿Sí, escuchamos. profe? Sí, sí, te escucha. Maldito internet. Ya. Volvamos entonces. En el número 4 dice, obtenga el área del paralelogramo determinado por los vectores.
¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Profe, noté que en la 4A se puede acortar el procedimiento. En la 4A. ¿Por Yo lo qué? hice con Pro. Con producto cruz, ya. Muy bien. Recordemos entonces que el área de un paralelogramo, simplemente es la norma de U cruz V. Entonces, ¿qué había que hacer? Hacer el producto cruz entre U y V y al resultado sacarle la norma. Y de esa manera tenía el área del paralelogramo. Y eso era todo. Lo que yo estaba diciendo era que lo que es en la 4A, ¿Mm? si se da cuenta, el I de ambos puntos Ujú. es igual. Entonces se podría decir que está en un mismo plano, Sí, que es paralelo a I. sí. Entonces como que se puede en cierta forma despreciar ese punto y le daría igual. Sí, también es verdad. Pero para calcular el área, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Igual vaya a ser el producto cruz. Eh, En el fondo. punto cruz. No estoy tan seguro, es que lo veo como una multiplicación simple. Hazlo como tú crees y hagamos el área del paralelogramo de la letra A. Para que vean. Entonces, en la letra A, si me están dando el vector U, que es el vector 1,1, menos 1, y me están dando el vector V, que es el vector 2,1,1, entonces, ¿qué tengo que hacer? U cruz V. O sea, I, J, K, 1, 1, menos 1, 2, 1, 1. Ya sabemos la regla, tenemos el I, ¿cierto? Tenemos que estudiar esta parte. 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, menos 1 con este menos, más 1. Menos J. Menos J, él con él. Pero sácalo para afuera. Ya espérense un ratito. Cuando tu perro se manda en barras, ¡pum! Entonces estábamos en el J, que es negativo, ¿cierto? Entonces abrimos paréntesis y teníamos 1 por 1, 1, menos 2 por menos 1, menos 2, con este menos son más 2. Más, luego teníamos K, paréntesis, él con él, entonces tenemos 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener 2i menos 3j menos k. Por lo tanto, el área del paralelogramo es la norma del producto cruz, que sería la raíz de 2 al cuadrado 4, más 3 al cuadrado 9, más 1 al cuadrado 1, y eso me da raíz de 14 unidades de área. Y ahí está. ¿Se entendió? Sí, 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 sencillo. profesor. O sea, no era tan simple como hacer una simple multiplicación. ¿Sí? Bien. ¿Será necesario hacer la B? No se acostumbran a que yo le esté haciendo toda la guía. No hizo al tiro. Ya, perfecto. 5. Obtenga el volumen del paralelepípedo generado por los vectores. Y dan una interpretación gráfica. Esto no estaba en la materia. Esta pregunta había que buscarla. ¿Alguien la buscó? Yo, profe, Ya, ¿en qué encontraste? que me metí a su canal y tenía los videos del año pasado. Ah, soy chanta.
Es que no encontré otra, Ya, pero otra está bien, buena, está pues bien. Y ahí, salía que era eh, o sea, me da como resultado, U cruz V por W. ya, o sea que el volumen se define como U cruz V punto W. Y eso me da el volumen de un paralelepípedo generado por los vectores. La pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace U cruz V punto W de manera rápida? Por ejemplo, para la letra A. U cruz V punto W tendríamos que hacer primero el U con el cruz V y después el resultado punto W. Sin embargo, esto se traduce en una determinante normal, donde en la primera fila voy a colocar el U, que sería el 1, 1, 0, para el caso de la letra A. La segunda fila sería 0, 1, 0, y la tercera fila sería 1, 1, 1. Y esta sí es una determinante cualquiera. De hecho, si ustedes se dan cuenta, yo puedo eliminar esta columna con esta fila, ya que estos dos números de arriba son 0. Podemos utilizar la reducción, que sería el 1, que es el número que está ahí, multiplicado por menos 1 elevado a la suma de las posiciones. Esta es fila 3, columna 3, por lo tanto sería 3 más 3, por la determinante más pequeña, que es 1, 1, 0, 1. Entonces acá tenemos que esto es positivo, 1 por 1, 1, menos 0 por 1, 0, así que nos da 1. Por lo tanto, el volumen de este paralelepípedo vale 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Voy a borrar los videos de mi canal anterior. Se van a hacer trampa. No, Pero no, está bien. Si buscaste una alternativa y la entendiste, está perfecto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio 5? No, profe. Parece que va a tener que hacer una ouija para que me responda. Parece sesión espiritista esta cuestión. Ya. Hasta los espíritus responden más, güey. Sí, estaba pensando, no le voy a responder algo así. Ya, número 6. Determinar las ecuaciones paramétricas de las siguientes rectas. ¿Alguna en particular que no hayan podido hacer? La primera La dice B. la recta que pasa por los puntos P y Q. La C, profe. No puedo Sí, hacer ahí yo. tú. Al menos yo. La menos la A está dentro de los ejemplos de la clase, ¿cierto? En la B Sí. también está dentro del ejemplo de la clase porque me están dando una recta que pasa por el origen, por lo tanto tenemos el punto 0, 0, 0, y me están dando el vector paralelo, así que estamos al otro lado. Ya, la C. La C es una que no vimos en clase. Pero que dije lo que había que hacer en el fondo. Solo que quizás no se dieron cuenta. Dime por qué te fuiste. Ya, ahí está. Dice que hay que hallar la ecuación de la recta en forma paramétrica, ¿cierto? De la recta que pasa por el punto 2,4,5 y es perpendicular al plano. No sé si ustedes se acuerdan que les dije que cuando yo tengo un plano siempre tiene algo que se llama una normal, ¿cierto? En este caso, ¿me podrían decir cuánto vale la normal o cuáles son las coordenadas de la normal de este plano? Según lo que vimos el miércoles. 3, 7 y menos 7 5. menos 5. Es 7 y menos 5, muy bien. Los coeficientes del X, del Y y del Z. Perfecto. Entonces dice que hay una recta que es perpendicular al plano. Aquí está esta recta, perpendicular al plano, ¿cierto? Pregunta. Y pasa por este punto. Este es el punto 2,4,5. ¿Qué cosas yo necesito para encontrar la ecuación de una recta? Una recta paralela y un punto. ¿Una recta paralela? Un ¿En esta vector. recta? Un vector paralelo. Para hallar la ecuación de la recta necesito el punto y necesito un vector que sea paralela a la recta.
Y estamos al otro lado, porque tenemos el punto. ¿Y quién sería el vector paralelo acá? Miren el dibujo. ¿Quién sería el vector paralelo? La normal. La normal. Ah, ya, pues entonces ahora, ¿cuál era la ecuación paramétrica? A ver si se acuerdan. Era x igual a x0 más t por v1. Era y igual a y0 más t por v2. Y era z igual a z0 más t por v3. Entonces ahora sería x igual. x0 es el x del punto. ¿Cuál es el x del punto? 2. Más v1, que en este caso es 3, entonces me quedaría 3t. Después tenemos y igual a y0. ¿Quién es y0? El y del punto, que es cuadro, ¿cierto? Más v2, que en este caso es ¿cómo se llama? La segunda componente del vector, que en este caso es 7. Me queda 7t. Y por último tenemos z igual a el z del punto, que era el 5, ¿cierto? Más el v3, que en este caso es menos 5, entonces me queda menos 5t. Y ahí tenemos la ecuación paramétrica de la recta. ¿Se entendió? Profe, Sí, ¿podría profe. explicarlo Sí, de sí se nuevo? entendió. Ya, mira, yo tengo una política. Y es la siguiente. Si yo tuviera que explicar todo de nuevo, entonces yo me consideraría el peor profesor del universo mundial porque significa que no entendiste nada de lo que dije. Entonces, todo de nuevo no sé. Dime específicamente qué cosa no entendiste. O al menos la base para cómo hacerlo, porque vi los videos y no sé, me bloqueé. Ya, mira. Vamos a Profe, creo repasar. que lo explicó muy rápido, porque apenas O volteé a ver volver el computador. a profe. Ya, chiquillos, pongan atención. Sí, fue muy rápido, un poquito más lento. Chuta, pero estoy hablando con ingenieros, pues. Sí, como la cosa. Ya, pero se los voy a explicar solo porque me caen bien, pero para la otra ya no, ya. Ya miren, acuérdense que para Ya. yo encontrar la ecuación de una recta necesito conocer una recta y un vector paralelo a la recta. ¿Ya? Es un punto que pasa por la recta y necesito un vector que es paralelo a la recta. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos ok con eso? Sí. Estamos todos de nuevo de cuarto medio en adelante. Me hiciste reír, pero no. Ya, perfecto. La fórmula para encontrar la ecuación paramétrica de una recta es esta. X igual a x0, que vendría siendo el x del punto, porque el x del punto es x0, y z y z0. Y las componentes del vector es v1, v2, v3. ¿Ya? Y eso es lo que se reemplaza acá. Listo. Entonces lo que yo les dije, de hecho lo voy a volver a dibujar acá, es que tengo un plano. Esta es una de las condiciones, tengo un plano. Todo plano tiene algo que se llama el vector normal. ¿Qué es lo que era el vector normal? El vector normal es un vector que es perpendicular al plano, ¿cierto? ¿Y cómo se determina un vector normal? ¿De dónde nace o cómo yo mirando el plano puedo decir, las coordenadas del vector normal son? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué había que mirar para determinar ¿cómo se llama? Las coordenadas o las componentes del vector normal? El ABC. Tenía que mirar el ABC, o sea, el que acompaña el X, el que acompaña el Y y el que acompaña el Z. El que acompaña el X es 3, el que acompaña el Y es 7 y el que acompaña el Z es menos 5. ¿Ya? Tenemos la normal, ¿ya? El enunciado me dice que tengo que hallar una recta que es perpendicular al plano. O sea, tengo que hallar una recta que es perpendicular al plano. Ahí está. Una recta perpendicular al plano. Pero si la recta es perpendicular al plano y la normal también es perpendicular al plano, ¿cómo son la normal y la recta? ¿No? Complicada la cosa, ¿eh? Miren, este es mi plano. No sé si lo están viendo. ¿Sí este? Oh, no, no lo están viendo porque tengo apagado el... Este es mi plano. Esta es la normal. Y esta es la recta. ¿Cómo son la recta y la normal? No,
Paralela. Iguales. Paralelas. Paralelas. Muy bien. Ya, po, ¿y cuál era la condición para encontrar la ecuación de la recta? Tener un punto y un vector paralelo. Ah, mira, un vector paralelo, la normal es paralela. Entonces, ¿cuál es el vector que necesito? La normal. Pues la normal es el vector que me va a ayudar a calcular la ecuación, porque la normal es uno de los tantos vectores que son paralelos a la recta, ¿o no? ¿Se entendió eso? Sí. Si me dicen que no, avísenme al tiro porque pesco mi auto, me voy al morro y me tiro. Entonces, entendió, profe. la normal es como el vector, ¿no? En este ¿Cuál es el caso, la vector? normal es el vector, pero Es el eso, vector paralelo. eso no es memoria, eso es analizar el enunciado. ¿Cachai? A ver, tengo una Ya. normal, tengo una recta, si la normal es perpendicular y la recta también. Ah, estos dos son paralelos. Y como son paralelos, entonces la normal es el vector que yo necesito para encontrar la ecuación de la recta. Es una consecuencia de lo que tengo. Ya, pues entonces estoy listo, pues, porque en este caso el punto P es el punto 2,4,5 y el vector V, que es igual a lo normal, va a ser el vector 3,7, menos 5. Eso era el reemplazo. El x0 es el x del punto, que es 2, y el v1 es el x o la primera componente del vector normal, que es 3, entonces tengo 2 más 3t. El i es el i0, ¿quién es el i0? El i del punto, que es 4, más t es el v2, ¿quién es el v2? El 7, 7t. El z es z0, que es 5, más el v3, pero el v3 vale menos 5, entonces menos 5t. Y ahí tengo la ecuación de la recta en forma paramétrica, porque el enunciado me decía que la quería de esa forma. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe, gracias. Más lento me desespero. No, ahora sí. Gracias. Como secreto, a mí me carga enseñar cosas básicas. De hecho, cuando me daban cursos como de introducción al álgebra, me apestaba. Tener que volver a enseñar un medio más 3/4. Pero por ser la primera vez, ya, se las perdono. Pero no me pueden volver a preguntar eso, porque si no, me va a dar ataque cardíaco. ¡Ya! Entonces quedó claro cómo se hace el ítem 6. Pues el ítem 6, por lo menos la A y la B ya estaban dentro de la guía dentro de lo que habíamos hecho, y la C había que pensar un poquito. Pero ojo, si revisan la clase, se pueden dar cuenta que yo nombré esta característica. Que cuando la recta era perpendicular al plano, entonces la normal pasaba a ser mi vector. Pero ahora traté de explicarlo, digamos, con un poco más de detalle. 7. Determina las ecuaciones de los siguientes planos. Bien. ¿Alguna duda con respecto a estos? No. ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio 7? El A, B o Yo C. creo que Diga. la B no La puede B. terminarla. Ya. La B no puede Veamos hacer. la B. ¿Qué topa? La B, la B. Mira, casi lo mismo que recién. Recordemos aquí un poquito, eso sí. Recordemos que para yo encontrar la ecuación de un plano, necesito conocer el punto que pasa por el plano, ¿cierto? Y necesito conocer también, en este caso, la normal, ¿cierto? Característica de la normal, que es un vector que es perpendicular al plano. Eso es lo único que tengo que saber. Cualquier vector que sea perpendicular al plano es una normal. ¿Ya? Y esta normal tenía características que era A, B, C. Entonces, la ecuación del plano se definía como A, X menos X0, más B, Y menos Y0, más C, Z menos Z0, igual a 0. ¿Listo? De acá conozco el punto, 2,4,5. Así que ya tenemos a S y a S. Nos faltaría conocer A, B, C. Sin embargo, ¿qué nos dicen? Nos dicen que quiero hallar la ecuación de un plano, ¿cierto? Que es perpendicular a una recta.
esta recta obviamente tiene un vector que es su vector v, que es con el que yo pude encontrar la ecuación. Pregunto, este vector v, ¿qué vendría siendo del plano? La norma. La normal. La normal. Normal. Ah, entonces el vector v de la recta va a ser mi vector normal esta vez. ¿Cómo se determinaba de acá el vector v? Porque recuerden que el v, si miramos la ecuación paramétrica acá, el v o las componentes del v eran los que acompañaban al t. Ah, ya pues. Entonces acá el v va a ser 1, porque el que acompaña el t acá es un 1, 3, porque el que acompaña acá el t es un 3, 4, porque el que acompaña acá al 3 un 4. Y este vendría siendo la normal. O sea que este sería A, B y C. Entonces lo reemplazo. El A vale 1, paréntesis, X menos el X0, que vale 2, más el B, que en este caso es 3, por I menos I0, que en este caso es 4, ¿cierto? Más C, que es el 4, Z menos Z0, que en este caso vale 5, igual a 0. Entonces acá me va a quedar X menos 2, más 3Y menos 12, más 4Z menos 20, igual a 0. Entonces acá tenemos X más 3Y más 4Z, menos 2 menos 12 son menos 14, menos 20 son menos 34, por lo tanto me queda igual a 34. Y ahí tenemos la ecuación del plano. ¿Se entendió? Ya, profe. Sí, vale. ¿Sí? Perfecto. ¿El resto? Sí, Sí, eso profe. se entendió. O sea, en castellano, si una recta es perpendicular a un plano, su vector paralelo a la recta es la normal, o la normal es el vector paralelo a la recta. Cualquiera de las dos. Ya distinto sería que yo les dijera que tengo un plano y tengo una recta paralela al plano. Ya ahí no hay ninguna información entre una y otra que me sirva. Porque aquí la normal es así, por lo tanto la normal sería perpendicular al plano y eso no me sirve, porque yo lo que necesito es un vector paralelo a la recta. Y ahí habría que hacer otra cosa, que no les voy a decir porque eso es lo que entra en la prueba, es para pillarlo. No, nunca tan desgraciado. Ya, pero ¿se entendió la letra B de la 7? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda con la 7? Con la A, con la C. ¿No? ¿Todo ok? Pues hablen ahora o callen para siempre. Profe, la C sería siguiendo lo que hicimos en la B nomás, ¿no es cierto? En la C es más fácil porque mira, dice el punto es este, ¿cierto? Pero el punto A también es como un vector, posición, que viene desde el 0. Entonces, en este caso, el vector A sería, o sea, el vector normal sería este mismo A. ¿Cachai? Ah, ya. Esa es la diferencia. La 8. ¿Alguna duda? ¿Ah? Profe, entonces la C es más fácil, por así decirlo. Sí, Es porque como ya está explícito que la... en este caso la normal vendría siendo el mismo A. Mira, si lo hago como esquema, para que lo vean. Con yo soy pésimo dibujando, pero hago lo que puedo. Vamos a suponer que este es el origen del sistema. No los voy a dibujar porque va a quedar más feo. Entonces hay un punto A. Aquí está el punto A. ¿Ya? Entonces dice que hay un plano que pasa por este punto A. ¿Ya? Y además es perpendicular al vector A. ¿Quién es el vector A? Este vector A. Y justamente el vector A tiene las mismas coordenadas que A. Entonces, en este caso A es el 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1 como punto, digamos. El vector A también tiene coordenadas 1 menos 2, 1. Que en este caso viene siendo la normal, porque este vector es perpendicular al plano. Eso.
¿Estamos ok? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, lo demás es sencillo porque ya tienen la norma, tienen el punto, reemplazan y listo. Ya. La 8. ¿Alguna duda con la 8? ¿No? ¿Ninguna? Igual hicimos un ejercicio en clases de la 8, pero ustedes verán. Ya, José. ¿Y la 9? Podría ser la A. Sí, pues por supuesto. Estoy maravillado porque yo no tenía un Mac, me compré un Mac y ayer aprendí a hacer eso, de sacar una foto y pegarla casi rápido. Así que con mayor razón, mientras más mejor, porque así practico. Dice, determina el vector normal en cada plano. Listo. ¿Me podrían decir acá cuál es el vector normal en este plano? Llamémoslo normal 1. El 1 El 1, y coma, el 2. coma 1, coma 0. 0. Para que acuérdense que las componentes de la normal son los coeficientes del x, del y como acá no hay z, sería 0. ¿Cuál sería la normal de este plano? 2, 1, 2. ¿2 o menos 2? Menos 2. Menos 2. Sí, Y ahora me no mi piden signo. calcular el ángulo que forman entre ellos. Acuérdense que para calcular el ángulo entre vectores se utilizaba el producto punto. ¿Cierto? El producto punto que se definía como la norma de 1. Hoy aquí le puse ese símbolo y en realidad una flecha. La norma de 1, la norma de 2 por el coseno del ángulo. ¿Cierto? El producto punto, acuérdense que era el primero por el primero, 2, el segundo por el segundo, más 1, el tercero por el tercero, más 0. ¿Cierto? La norma de 1, del n1, es la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, más 0 al cuadrado, que es 0, por la norma de 2, que sería la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, más menos 2 al cuadrado, que también es 4, por el coseno del ángulo. Entonces acá tenemos 2 más 1, 3, ¿cierto? Tenemos 1 más 1, 2, tenemos la raíz de 2. Tenemos 4 más 4, 8 más 1, 9, la raíz de 9 que es 3, por el coseno del ángulo, se van los 3, la raíz de 2 pasa dividiendo, y me queda el coseno de teta. Entonces me pregunto, ¿cuál es el ángulo? ¿Qué ángulo hace que me dé eso? ¿El coseno de qué cosa me da 1 partido en raíz de 2? Del 45 grados. 45 grados. O equivalente a pi cuarto. ¿Ya está? O si no, la calculan el arco coseno al 1 partido en raíz de 2 y le da el resultado. También puede ser. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, Profe, Sí, profe. ¿con producto cruz se podría hacer? lo que pasa es que con el producto cruz te van a quedar una igualación de dos vectores. Acuérdate que el producto cruz se define así. Lo voy a hacer con A y B, pues me queda muy feo la N. A cruz B es igual a la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo entre ellos, pero por un vector N que no sabemos quién es. ¿Cachai? Por lo tanto, no va a ser tan fácil encontrar teta. Por eso acá siempre se ocupa para encontrar ángulos el producto punto. Porque necesitan más cosas como conocimientos para hacer el de arriba. Ese sería como el único problema o detalle. ¿Ya? Ya. Entonces, generalmente para calcular ángulos siempre vamos a usar la definición del producto punto. ¿Ya? Y ahí está la guía. Bueno, y el B lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. ¿Sí?
¿Alguna otra duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿Quedó todo claro? ¿Hay alguna duda? Hostia, tío, esta es su oportunidad. Ustedes tienen que hablar. Profe, esta clase cuando la subir, que yo llegué un poco atrasado porque te estaba con choque. ¿Qué chocaste? ¿Estáis bien? No, con horario. Choque de horario. Sí. Chuta, chao. Con choque de horario. Sí, pues la voy a tratar de subir hoy día mismo. Y si no, a más tardar la subo mañana. Pero yo creo que ahora terminando porque al parecer ya vamos a terminar, así que ¿para qué lo voy a tener acá? Así que por ende mismo los podría subir ahora. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe, me quedé con una duda en la B de la 6. La B de las 6, ya. ¿Cuál es tu duda? Me dice, por el origen sería 0, 0, 0, Exacto. 0,0. O sea que el X0 vale 0, el Y0 vale 0 y el Z0 vale 0. Ya, profe. Justamente. ¿Alguien más? No, al menos yo no. No sé. No, yo tampoco. Ya. Todo ok entonces. Bien, chicos.